Escucha bien. Cierra los ojos y deja que el peso del presente se desvanezca. No estamos aquí para hablar de fechas vacías ni de estatuas de mármol frío que ya no dicen nada. Estamos aquí para hablar de hombres. De hombres de carne, hueso y un acero que parecía bendecido por el mismísimo diablo. Imagina por un momento que estás en una llanura en el norte de Europa. Es el amanecer, pero el sol es una mancha gris y enferma detrás de una cortina de niebla espesa. El aire huele a muchas cosas, y ninguna es agradable. Huele a tierra mojada, a orina, a cuero viejo y al aroma agrio del vinagre que se usa para limpiar las heridas. Pero, por encima de todo, hay un olor que se te mete en los pulmones y no te deja. El olor del hierro frío y la pólvora negra. Frente a ti, a lo lejos, el enemigo se inquieta. Son miles. Franceses, alemanes, ingleses no importa. Tienen miedo. Y tienen razón. Porque frente a ellos, en un silencio que resulta antinatural, estáis vosotros. Un bloque compacto, una muralla de madera y metal que parece una sola bestia con 1000 cabezas. No hay gritos innecesarios. No hay nerviosismo. Solo el sonido rítmico, casi hipnótico, de las picas golpeando el suelo. Tac. 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 Eres un soldado de los tercios españoles. No eres un santo, Dios lo sabe. Tienes cicatrices que te cruzan la espalda y el alma, y tus botas han pisado más barro que alfombras. Pero hoy, en este pedazo de tierra olvidado, eres el dueño del destino del mundo. Durante 150 años, nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de romper vuestra formación. Sois la infantería legendaria. Sois los que no retroceden. Antes de que nos adentremos más en esta oscuridad, amigos míos, antes de que sintamos el peso de la pica en el hombro y el calor del arcabuz en la mejilla, si valoráis estas historias de verdad, de las que no se cuentan en los libros de texto, suscribíos al canal. Vuestro apoyo es el acero que nos permite seguir adelante en esta marcha. Ahora, ajustaos el peto. Seguimos. Para entender cómo llegamos a ser el terror de Europa, hay que entender el hambre. El hambre de gloria, sí, pero también el hambre real, la que te retuerce las tripas en los campos secos de Castilla o en las montañas de Extremadura. España, en aquel siglo XVI, no era un jardín. Era una tierra dura que forjaba hombres aún más duros. Hombres que preferían morir con una estocada en el pecho que vivir con una humillación en el rostro. La historia de los tercios no empieza con un rey en un palacio, sino con la necesidad de cambiar las reglas de un juego sangriento. Hasta entonces, la caballería, los nobles a caballo, eran los señores de la guerra. Pero entonces llegó Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Él entendió algo que los demás ignoraban. Que un hombre a pie, con la disciplina adecuada y una lanza lo suficientemente larga, podía bajar a cualquier caballero de su pedestal. Pero no se trataba solo de armas. Era la psicología. Un tercio no era solo una unidad militar, era una hermandad de parias, de segundones sin herencia, de hidalgos arruinados y de campesinos que no tenían nada que perder excepto su honra. Y en aquel entonces, la honra lo era todo. Se decía que un soldado español podía aguantar el hambre, el frío y la falta de paga durante meses, pero no toleraría un insulto a su bandera o a su orgullo. ¿Cómo era vivir dentro de un tercio? Imagina la presión. Estás en el cuadro, la formación clásica. A tu alrededor, tus compañeros están tan cerca que puedes oler su sudor y sentir el calor de sus cuerpos. Si tú huyes, todos mueren. Si ellos flaquean, tú mueres. Esa presión crea un vínculo que no se rompe con balas. Se llama camaradería de acero. Las picas, Dios, las picas. Palos de fresno de más de 5 metros de largo, con una punta de acero que brillaba como la mirada de un lobo. Cuando las primeras filas bajaban sus picas, se formaba un bosque impenetrable. Ninguna carga de caballería, por muy heroica que fuera, podía atravesar eso. Los caballos, animales nobles pero no estúpidos, se negaban a lanzarse contra ese muro de puntas brillantes.
Y mientras la caballería enemiga frenaba en seco, confundida y aterrorizada, aparecía el verdadero trueno. Los arcabuceros. Imagina el estruendo. No es el disparo limpio de un rifle moderno. Es una explosión controlada en tu cara. El humo blanco te ciega, el olor a azufre te quema la nariz y el retroceso te sacude el hombro como si un mulo te hubiera dado una cos. Pero cuando el humo se disipa, ves el vacío en las filas enemigas. Los tercios no solo peleaban, ejecutaban una coreografía de muerte perfecta. Los piqueros protegían a los arcabuceros, y los arcabuceros limpiaban el camino para que los piqueros avanzaran. Era una máquina de picar carne humana que no conocía el cansancio. Pero no todo era el campo de batalla. La verdadera prueba de un hombre se veía en el camino español. ¿Habéis oído hablar de él? Era una ruta logística de más de 1000 kilómetros, desde el Milanesado, cruzando los Alpes, hasta llegar a los Países Bajos. Los soldados tenían que cruzar Europa a pie, cargando con sus armas, sus armaduras y sus pecados, atravesando territorios enemigos, bosques sombríos y puertos de montaña donde el aire es tan fino que te quema los pulmones. Lo hacían por orden del rey, sí. Pero sobre todo lo hacían por ellos mismos. Cruzar el camino español era el rito de iniciación. El que llegaba a Flandes ya no era un recluta, era un veterano, un viejo soldado, aunque solo tuviera 20 años. En sus ojos ya se leía la mirada de quien ha visto el abismo y le ha escupido dentro. En Flandes, la guerra era distinta. No eran solo grandes batallas campales. Era una guerra de asedios, de barro y de canales helados. Era una guerra de trincheras antes de que se inventaran las trincheras. Allí, en las tierras bajas, el agua era tu peor enemigo. El frío se te metía en los huesos, un frío húmedo que te pudría los pies dentro de las botas de cuero. Las enfermedades mataban a más hombres que las balas. La disentería, el tifus, la muerte no siempre venía con honor, a veces venía en una letrina. Y sin embargo, ahí seguían. ¿Por qué? ¿Qué clase de hombre se queda en un agujero lleno de agua, comiendo pan duro y viendo a sus amigos morir de fiebre, cuando no ha recibido su paga en 6 meses? La respuesta es difícil de entender para el hombre moderno, acostumbrado a la comodidad y al contrato fácil. Se quedaban por la honra. Se quedaban porque un soldado del tercio no se rendía. Rendirse era una mancha que no se borraba ni con la muerte. Hubo motines, por supuesto. Eran hombres, no santos. Cuando la corona española, siempre en deuda con los banqueros genoveses, dejaba de enviar el oro, los tercios se plantaban. Pero aquí está lo increíble. Incluso amotinados, si el enemigo atacaba, los soldados volvían a sus puestos, peleaban como demonios, ganaban la batalla, y solo entonces volvían a su huelga. Primero la victoria, luego la paga, decían. Esa era la mentalidad. Un estoicismo salvaje que hoy nos parece de otro planeta. Recuerdo la historia de un veterano, un tal Diego, cuyo nombre se perdió en los archivos de Simancas. Tenía la cara marcada por un tajo de sable que le iba desde la frente hasta la mandíbula. En una taberna de Amberes, un mercenario alemán le preguntó por qué seguía luchando si su rey era un ingrato que no le pagaba. Diego, sin dejar de mirar su jarra de vino agrio, le respondió: porque en el campo de batalla, cuando el humo lo cubre todo, yo no soy un mendigo. Soy un señor. Y el mundo entero se quita el sombrero cuando paso. Eso era el tercio. Una aristocracia de la pica. No importaba si habías nacido en un pajar o en un palacio, si sabías mantener la fila y no soltar el arma cuando el acero enemigo chocaba contra el tuyo, eras un igual. Eras un hermano. La disciplina era feroz. No se permitía el robo entre compañeros, ni la cobardía. El castigo por huir era la muerte, ejecutada a menudo por tus propios camaradas. Pero la disciplina no venía solo del miedo al castigo. Venía del respeto. Los capitanes no se quedaban en la retaguardia bebiendo vino. Iban delante. Eran los primeros en subir la escala de un muro asediado, los primeros en recibir el impacto de la primera descarga. Un capitán del tercio no decía vayan, decía síganme.
Y los hombres, esos perros viejos de la guerra, seguían a cualquier líder que estuviera dispuesto a sangrar con ellos. Ese liderazgo, basado en el ejemplo y no en el galón, es lo que hacía que el bloque de picas fuera irrompible. Porque sabías que el hombre que tenías a tu derecha, y el que tenías a tu izquierda, y el que estaba al mando, todos ellos, darían su vida para que tú pudieras dar la tuya con sentido. Pero el tiempo, amigos, es el único enemigo que nadie puede vencer. Ni siquiera los tercios. El siglo XVII avanzaba, y el mundo empezaba a cambiar. Nuevas tácticas, nuevas potencias y una España que empezaba a desangrarse por demasiados frentes. El oro de las Indias ya no alcanzaba para tapar los agujeros de una política exterior arrogante y de unos reyes que no estaban a la altura de sus soldados. Sin embargo, antes de hablar de la decadencia, debemos hablar de la gloria. De esos momentos en los que el tiempo pareció detenerse y el mundo entero contuvo el aliento ante la audacia española. Como aquel milagro en las aguas heladas de Empel, donde la fe y el hielo salvaron a unos hombres que ya estaban condenados. O como las murallas de Castelnuovo, donde unos pocos cientos de españoles prefirieron morir hasta el último hombre antes que entregar una plaza a los otomanos. Aquellos hombres sabían que la historia los olvidaría, que sus nombres no estarían en letras de oro. Pero no les importaba. Ellos vivían por el momento en que, frente a la muerte, podían decir: aquí estuvo un soldado de España, y aquí nadie pasó. Hablemos ahora de la anatomía de un tercio, de cómo se organizaba ese caos ordenado que era el pánico del enemigo. Porque no era solo fuerza bruta. Era ingeniería militar. Un tercio solía tener unos 3.000 hombres, divididos en 12 compañías. Pero nunca eran 3.000. El hambre, las marchas y las escaramuzas siempre reducían los números. Lo que quedaba era el núcleo duro, la médula. Había 3 tipos de hombres en esa formación, y cada uno tenía su papel en la danza de la muerte. Primero, los piqueros. Eran la columna vertebral. Los más altos, los más fuertes. Llevaban el peto y el espaldar de acero, y ese morrión característico que protegía la cabeza de los tajos descendentes. Su vida consistía en aguantar. Aguantar el peso de la pica, aguantar la carga de la caballería, aguantar el miedo. Eran el muro. Luego estaban los arcabuceros y los mosqueteros. Ellos eran el aguijón. El arcabuz era un arma caprichosa. Necesitabas mecha encendida, pólvora de buena calidad y una mano firme. El mosquete era aún más pesado, necesitaba una horquilla para apoyarse. Pero cuando un mosquetero del tercio disparaba, su bala podía atravesar la armadura más cara de un noble francés a 100 pasos. Eran los tiradores, los que desgastaban al enemigo antes de que el muro de picas llegara para rematar el trabajo. Y finalmente, estaban los coseletes, los que iban en primera línea. Eran los más valientes, o quizá los más locos. Llevaban armadura completa y su trabajo era meterse debajo de las picas enemigas con sus espadas cortas y sus dagas de misericordia para degollar al oponente en el cuerpo a cuerpo más brutal que puedas imaginar. Imagina esa escena. El choque de los 2 cuadros de picas. El sonido es ensordecedor. Madera que se astilla, metal que choca contra metal, y los gritos de los hombres que quedan atrapados en medio. No hay espacio para moverse. Es una prensa humana. Si te caes, estás muerto, tus propios compañeros te pisotearán sin querer. Tienes que seguir empujando. Empujar con el hombro, con el alma, hasta que el muro del enemigo ceda 1 centímetro. Y en ese centímetro, la victoria se decide. ¿Qué sentía un hombre en ese momento? No sentía patriotismo, al menos no como lo entendemos hoy. Sentía el peso de los siglos. Sentía que no podía ser el primero en soltar la pica porque el fantasma de su padre, y el de su abuelo, lo estaban mirando. Los tercios eran una cadena de honor que se extendía hacia atrás en el tiempo. Y tú eras el último eslabón. Si tú te rompías, la cadena se rompía para siempre. Esa es la verdad que los políticos de hoy no entienden. Que la fuerza de una nación no está en su oro, ni en sus leyes, sino en la voluntad de sus hombres de no dar un paso atrás cuando las cosas se ponen feas.
Los tercios eran el ejemplo máximo de esa voluntad. Eran hombres que, en mitad de la mayor de las miserias, encontraban una dignidad que ningún rey podía comprar. Pero la sombra empezaba a alargarse sobre el imperio. El sol, que decían que nunca se ponía en los dominios de España, empezaba a tocar el horizonte. Y los tercios, esos veteranos curtidos en 1000 batallas, iban a enfrentarse a su prueba más dura. No contra un enemigo externo, sino contra el tiempo y el olvido. Acerquémonos un poco más a ese fuego, porque el frío que vamos a recordar ahora no se quita con mantas. Es el frío de los Países Bajos, un frío que no solo te hiela la piel, sino que intenta congelarte la voluntad. Para entender por qué el mundo temblaba cuando oía el nombre de los tercios, no hay que mirar solo sus victorias, sino sus momentos de desesperación. Porque es en la desesperación donde se mide el metal de un hombre. Y hubo un momento, allá por el invierno de 1585, en una pequeña isla llamada Bommel, cerca de un pueblo llamado Empel, donde el metal de los españoles fue puesto al rojo vivo y luego templado en hielo. Imaginaos la escena. 5000 hombres, soldados de los tercios de Zamora y de Lombardía, atrapados en un trozo de tierra rodeado de agua. El enemigo, los rebeldes holandeses, no necesitaban dispararles. Se limitaron a abrir los diques. El agua comenzó a subir, inundando los campos, convirtiendo la tierra en un laberinto de barro y muerte. Los españoles quedaron acorralados en un pequeño montículo, la isla de Empel. Estaban solos. Sin comida, sin leña, con la pólvora mojada y rodeados por una flota de barcos enemigos que les disparaban desde el agua, burlándose de ellos. El almirante holandés, sabiendo que los tenía en la palma de la mano, les ofreció una rendición honrosa. Les ofreció la vida a cambio de entregar las banderas. ¿Y qué respondió aquel puñado de hombres hambrientos y empapados? Un oficial, con esa arrogancia que solo tienen los que ya se sienten muertos, respondió: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Eso, amigos míos, no es solo valentía. Es una forma de locura que solo nace cuando la dignidad es lo único que te queda. Aquella noche, mientras cavaban trincheras para protegerse de los cañonazos, un soldado tropezó con algo enterrado en el barro. No era oro, ni comida. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. En aquel mundo de sombras y miedo, esos hombres vieron en esa tabla una señal. No importa si crees en milagros o no, lo que importa es que ellos creyeron. Rezaron. Se prepararon para lo que creían que era su última noche en la tierra. Y entonces ocurrió lo imposible. Un viento gélido, venido del norte más profundo, sopló con una furia inaudita. Las aguas del río Mosa empezaron a detenerse. El hielo comenzó a formarse, primero como una fina capa, luego como una costra sólida y gruesa. Para la madrugada, los barcos holandeses estaban atrapados, encallados en el hielo que ellos mismos habían invocado al abrir los diques. Los españoles, viendo que el camino de hielo se abría ante ellos, no esperaron. Salieron de sus refugios, pica en mano, y caminaron sobre el agua congelada. Atacaron los barcos a pie. Fue una masacre silenciosa y terrible. El enemigo, aterrorizado por lo que consideraban una intervención divina, huyó dejando atrás naves y cañones. Ese es el milagro de Empel. Pero el milagro no fue el hielo. El milagro fue que esos hombres, en el momento más oscuro, no se rompieron. Esa es la esencia del tercio. La capacidad de aguantar un segundo más que el hombre que tienes enfrente. Pero no nos engañemos. La vida de estos hombres no era una sucesión de milagros. Era una rutina de barro, piojos y una soledad que te calaba hasta los huesos. ¿Habéis pensado alguna vez en lo que significaba ser un soldado profesional en aquella época? No había correos rápidos. Una carta de tu madre o de tu mujer podía tardar meses en llegar, si es que llegaba. Muchos hombres se marchaban de sus pueblos siendo casi niños y volvían, si volvían, 30 años después, con la cara llena de cicatrices y el acento perdido, solo para descubrir que nadie los recordaba. El tercio era su única familia.
su compañía era su único hogar. Por eso la lealtad entre ellos era tan feroz. Si un compañero caía herido, sus camaradas se jugaban la vida para sacarlo del campo de batalla. No por altruismo, sino porque sabían que mañana serían ellos los que estarían en el suelo, mirando al cielo y esperando una mano conocida. En los campamentos, la vida era un microcosmos de la España de la época. Había de todo. Desde el hidalgo que citaba a Séneca mientras limpiaba su espada, hasta el pícaro que te robaba los dados en una partida de azar. Se jugaba mucho. El juego era la forma de olvidar que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Se jugaban el sueldo que aún no habían cobrado, se jugaban las joyas robadas en algún saqueo, se jugaban hasta la camisa. Y luego estaban las mujeres. Las soldaderas. La historia oficial a menudo las olvida, pero estaban allí. Mujeres duras, curtidas, que seguían al tercio en las marchas, cargando con los niños, cocinando, curando heridas y, a veces, incluso empuñando un arma cuando las cosas se ponían feas. Eran el alma logística de la unidad. Sin ellas, el tercio se habría desmoronado en un mes. Eran madres, amantes y enfermeras, y compartían el mismo polvo y el mismo hambre que los hombres. Pero hablemos de la leyenda negra. Porque cuando eres el más fuerte durante tanto tiempo, el mundo empieza a odiarte. Y a temerte. Para un protestante en Alemania o un inglés en su isla, el soldado español no era un hombre, era un demonio. Los describían como seres crueles, fanáticos, sedientos de sangre. Y es cierto que los tercios podían ser brutales. El saqueo de Amberes, la furia española, fue una mancha de sangre y fuego que la historia no olvida. Hombres que llevaban meses sin cobrar, cansados, hambrientos y furiosos, se desataron como una tormenta sobre una de las ciudades más ricas de Europa. Fue un horror, no hay otra palabra. Pero hay que entender la psicología de ese horror. Era la explosión de una presión acumulada durante años. El soldado del tercio vivía en una paradoja constante. Era el dueño del mundo, pero vivía como un mendigo. Era el brazo armado de la cristiandad, pero veía morir a sus amigos por la incompetencia de burócratas en Madrid que nunca habían visto una pica de cerca. Ese resentimiento se volcaba contra el enemigo. La guerra en el siglo XVI y XVII no era un deporte de caballeros. Era una lucha por la supervivencia de las almas. Si perdías, no solo perdías la tierra, perdías tu fe, tu cultura y tu futuro. Por eso, cuando el tercio entraba en combate, no buscaba prisioneros. Buscaba la aniquilación. Recuerda esto. El miedo es una herramienta de guerra. Y los españoles aprendieron a usarlo con una maestría aterradora. El simple hecho de ver las banderas con la cruz de Borgoña asomando por una colina era suficiente para que ejércitos enteros se lo pensaran dos veces antes de presentar batalla. El silencio de los españoles antes de la carga era famoso. Otros gritaban para darse valor. Los españoles guardaban silencio. Un silencio pesado, sepulcral, solo roto por el sonido de los tambores. Era el silencio de los que saben que van a cumplir con su oficio. Y su oficio era la muerte. ¿Qué queda hoy de todo aquello? Miramos los mapas y vemos fronteras que ellos ayudaron a trazar. Leemos libros y vemos nombres de generales y reyes. Pero lo que de verdad queda es esa idea, esa herencia de estoicismo que corre por las venas de los hombres de nuestra estirpe. La idea de que, no importa cuán fuerte sople el viento o cuán alta suba el agua en tu propia isla de Empel, no puedes rendirte. No puedes entregar las banderas. A veces, en la quietud de la noche, si prestas atención, casi puedes oír el paso de esos hombres. No eran héroes de cuento de hadas. Eran hombres con mal genio, con pecados a sus espaldas, con un orgullo a menudo excesivo. Pero tenían una palabra que hoy parece haber perdido su significado. Determinación. Si decidían que una posición no se entregaba, no se entregaba. Si decidían que una marcha se terminaba, aunque tuvieran que caminar sobre sus propios muñones. Esa fuerza de voluntad es lo que los mantuvo en la cima durante 150 años.
No fue la tecnología, porque sus enemigos pronto tuvieron las mismas armas. No fue el dinero, porque España estaba perpetuamente en quiebra. Fue el factor humano. El material del que estaban hechas sus almas. Pero la rueda de la fortuna siempre gira. Y para mediados del siglo XVII, la rueda empezaba a aplastar a los que antes estaban arriba. Francia estaba despertando. Un nuevo gigante bajo la sombra del cardenal Richelieu. Los franceses habían aprendido las lecciones de los españoles. Habían estudiado sus formaciones, sus tácticas, su disciplina. Y tenían algo que a España le empezaba a faltar. Recursos inagotables y una juventud que no estaba agotada por un siglo de guerra constante. El escenario estaba listo para el principio del fin. Un nombre que resuena con una tristeza profunda en la historia militar. Rocroi. Pero antes de llegar a ese campo de flores rojas por la sangre, debemos entender el cansancio del imperio. Imagina a un veterano de 50 años. Ha luchado en Italia, ha cruzado el camino español 3 veces, tiene una pierna que le duele cada vez que llueve y ha perdido un ojo en un asedio olvidado. Mira a los nuevos reclutas que llegan de la península. Son niños. Niños delgados, asustados, que no saben cómo sostener la pica. El veterano sabe que el final se acerca. No solo el suyo, sino el de una era. Aún así, se ajusta el morrión. Se asegura de que la mecha de su arcabuz esté seca. Se pone en fila. Porque eso es lo que hace un soldado del tercio. No se pregunta si la causa es justa o si el rey merece su sacrificio. Se queda allí porque el hombre que tiene al lado espera que se quede. Amigos, la verdadera tragedia no es morir. La verdadera tragedia es ser el último en apagar la luz. Y los tercios estaban a punto de enfrentarse a un mundo que ya no los quería, un mundo que los consideraba reliquias de un pasado oscuro. Pero antes de desaparecer, iban a dar una última lección de lo que significa la palabra honor. Vamos a entrar ahora en el corazón del siglo XVII. Vamos a ver cómo la armadura empieza a oxidarse y cómo la pica empieza a pesar más de lo que un hombre puede soportar. Pero recordad. Incluso un león viejo y herido sigue siendo un león. Y sus garras siguen siendo capaces de desgarrar a quien se atreva a acercarse demasiado. Hablemos de la decadencia. Hablemos de cómo se siente ver que el mundo que construiste con tu sangre se deshace entre los dedos de políticos mediocres y cortesanos que nunca han sentido el olor de la pólvora. Es un sentimiento que muchos hombres adultos de hoy conocerán bien. El sentimiento de ver que los valores por los que viviste están siendo pisoteados por aquellos que disfrutan de la libertad que tú les ganaste. Tomad un trago, descansad la vista. Lo que viene ahora requiere que tengáis el corazón templado. Porque vamos a hablar de cómo cae un gigante. Y no cae con un grito, sino con un silencio atronador en las llanuras de Francia. Estamos en el año 1643. El mundo que conocíamos se está desmoronando, pero nadie se lo ha dicho todavía a los hombres que están en el fango. Si miras un mapa de la época, verás a España como un gigante herido, rodeado de lobos. En el mar, los holandeses en las fronteras, los franceses en el sur, los otomanos. Y dentro, en el corazón, una debilidad que empezaba a pudrirlo todo. Una corte llena de validos ambiciosos y un tesoro que ya solo contenía promesas rotas. Pero en las llanuras de las Ardenas, cerca de una plaza fuerte llamada Rocroi, todavía quedaba algo que el dinero no podía comprar. Allí estaban los viejos tercios. Quiero que visualicéis este momento, porque es aquí donde la historia deja de ser una crónica y se convierte en una leyenda de las que duelen en el pecho. El 19 de mayo. El amanecer es frío, húmedo, con esa neblina francesa que se te pega a la barba y te hace tiritar bajo el cuero de la casaca. Frente a los españoles, un ejército francés joven, renovado, ansioso por demostrar que el tiempo de los hidalgos ha terminado. Al mando, el duque de Enghien, un muchacho de apenas 21 años con la mirada llena de fuego y una ambición que no conoce límites. Da un lado español, Francisco de Melo. Un hombre capaz, pero que carga con la responsabilidad de no perder lo único que le queda al rey. Su prestigio.
La batalla comienza como muchas otras. El estruendo de los cañones despierta a los pájaros, y pronto el aire se llena de ese humo espeso y grisáceo que lo borra todo. Al principio, las cosas van bien para nosotros. La caballería española golpea con fuerza, los veteranos avanzan con la calma de quien va a misa. Pero entonces, la fortuna, esa perra caprichosa que siempre termina por morder la mano que la alimenta, cambia de bando. La caballería de apoyo de los españoles flaquea. Los aliados italianos y alemanes, viendo que la marea cambia, deciden que no vale la pena morir por un rey extranjero en una tierra que no es la suya. Se retiran. Huyen. Y de repente, en mitad de la llanura, queda un cuadrado. Un bloque de picas y corazones españoles, rodeado por un mar de enemigos. Eran los tercios de Garcés, Velandia, Castelví y Villalba. Los mejores. Hombres que habían pasado décadas en los campos de batalla de media Europa. Imaginaos estar ahí. El resto de vuestro ejército ha desaparecido. Vuestra caballería ha huido. Vuestros cañones han sido capturados y ahora apuntan hacia vosotros. Estáis solos. 18.000 franceses os rodean, con sus armas brillantes y sus estómagos llenos. Vosotros sois apenas unos pocos miles. Tenéis hambre, sed y sabéis que no habrá refuerzos. El camino a casa está a cientos de leguas de distancia, y la única forma de llegar es a través de un muro de acero enemigo. El joven Enghien, impresionado por la firmeza de aquel cuadro que no se rompía, ordena el primer asalto. La caballería francesa carga con todo su peso. Los españoles bajan las picas. ¡Pum! El choque es brutal. Los caballos caen empalados, los hombres mueren gritando, pero el cuadro no retrocede ni un milímetro. Segundo asalto. Esta vez, los franceses usan la artillería. Las balas de metal sólido abren brechas sangrientas en las filas españolas. Un hombre es alcanzado, sus compañeros cierran el hueco de inmediato. No hay gritos de pánico. Solo el sonido de las botas sobre la hierba empapada de sangre y el susurro de los veteranos. Mantened la fila. Por el honor, mantened la fila. Tercer asalto. Los franceses están asombrados. No comprenden. Cualquier otro ejército ya habría tirado las armas. Cualquier otro hombre estaría suplicando por su vida. Pero esos españoles. Esos hombres harapientos, con las armaduras abolladas y las caras negras por la pólvora, se quedan allí, mirándoles a los ojos con un desprecio que congela la sangre. Es entonces cuando ocurre el momento que define nuestra estirpe. Enghien, viendo que está masacrando a los hombres más valientes que ha visto en su vida, ordena un alto al fuego. Se adelanta a caballo, con su escolta, ondeando una bandera blanca de parlamento. Se acerca a la distancia de un disparo de arcabuz. Mira a esos hombres exhaustos, apoyados en sus picas para no caerse de cansancio. Rendíos. Grita el joven duque. Habéis luchado como dioses, pero esto ha terminado. Entregad las banderas y os daré una capitulación honrosa. Podréis volver a España con vuestras armas. Se hace un silencio absoluto en la llanura de Rocroi. Solo se escucha el viento y el gemido de los heridos. Un oficial español, viejo, con el brazo herido y la mirada perdida en algún lugar de su memoria, da un paso al frente. Mira al duque, mira a sus hombres, y luego mira a la tierra que está a punto de tragárselos. Señor duque, dice con una voz tranquila, casi suave, decida vuestro señor que estos son los tercios españoles. No nos rendimos. Enghien, entre la admiración y la rabia, pregunta. ¿Pero cuántos sois? ¿Cuántos quedáis en pie? Y el español responde con la frase que ha quedado grabada en el mármol de la eternidad. Contad los muertos. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un sacrificio. Los franceses, al no poder romper el cuadro, trajeron los cañones a quemarropa. Dispararon metralla contra la masa compacta de hombres. No había donde esconderse. No había donde huir. Los españoles murieron donde estaban parados. Los piqueros cayeron uno encima de otro,
formando una muralla de cadáveres que protegía el honor de una bandera que ya no tenía país que la sostuviera. Cuando el humo finalmente se disipó sobre Rocroi, el mundo era un lugar diferente. El mito de la invencibilidad española había muerto, pero en su lugar nació algo más poderoso. La leyenda del honor indomable. Los franceses caminaron entre los cuerpos y no encontraron hombres que hubieran muerto huyendo. Todos tenían las heridas en el pecho. Todos estaban en sus puestos. Incluso los enemigos se quitaron el sombrero. El propio Enghien escribiría más tarde que aquella victoria le supo a ceniza, porque había tenido que destruir algo que el mundo no volvería a ver. Amigos míos, a veces me pregunto qué pensaban esos hombres en sus últimos minutos. ¿Pensaban en el rey? Lo dudo. ¿Pensaban en la religión? Quizá. Pero estoy convencido de que, sobre todo, pensaban el uno en el otro. En el hombre que tenían al lado, con el que habían compartido el pan duro, el vino agrio y las noches de frío en las trincheras de Flandes. No se quedaron allí por una idea abstracta de patria. Se quedaron allí porque no podían fallarle al hermano que tenían a la derecha. Se quedaron allí porque eran hombres de palabra en un mundo de mentiras. Mirad hoy a vuestro alrededor. Mirad este mundo de gratificación instantánea, de lealtades líquidas, de hombres que cambian de opinión según sopla el viento del interés. ¿Dónde ha quedado ese acero en el alma? ¿Dónde está esa capacidad de decir aquí me quedo, aunque el mundo entero esté en mi contra? Nos han enseñado que el éxito es ganar. Pero Rocroi nos enseña que el verdadero éxito, el que perdura a través de los siglos, es saber perder con una dignidad que haga que el ganador se sienta pequeño. Los tercios perdieron la batalla, sí. Perdieron el imperio, sí. Pero ganaron el respeto eterno de la historia. Pero no creáis que la historia termina en Rocroi. La caída de un gigante es larga y lenta. Los tercios siguieron existiendo, siguieron luchando, pero ya no eran el terror de Europa. Eran los guardianes de un fantasma. Imaginaos a esos veteranos regresando a España. El país que encuentran ya no es el que dejaron. Es una tierra empobrecida, cansada, gobernada por sombras. El oro se ha ido a los bancos extranjeros. Los campos están baldíos. Y ellos, los que conquistaron el mundo, caminan por las calles de Madrid o de Sevilla pidiendo una limosna o una plaza de guardaespaldas, con sus cicatrices como única condecoración. Es una imagen amarga, ¿verdad? El guerrero que ya no tiene guerra. El hombre de honor en una sociedad que ya no sabe qué significa esa palabra. Sin embargo, hay algo que nunca pudieron quitarles. Ese brillo en los ojos cuando se encontraban en una taberna y, sin decir palabra, levantaban su jarra. Porque ellos sabían. Sabían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Sabían que habían sostenido el cielo sobre sus hombros mientras el resto del mundo se escondía. Vamos a adentrarnos ahora en la parte final de este viaje. Vamos a hablar del legado. De lo que significa ser un heredero de esa tradición en el siglo XXI. Porque, aunque ya no llevemos picas ni vistamos morriones, la batalla por la dignidad del hombre sigue vigente. Y hoy, más que nunca, necesitamos un poco de ese espíritu de los tercios para navegar en las aguas turbulentas de nuestro tiempo. Escuchad el silencio que sigue a la tormenta. En ese silencio es donde se escuchan las verdaderas lecciones de la historia. No en el estruendo de la victoria, sino en la calma después de haberlo dado todo. Acomodaos. El final de esta historia no es sobre la muerte, sino sobre lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Es sobre la huella que dejamos en el barro del tiempo. La historia, amigos míos, no es una línea recta de victorias. Es un ciclo de sangre y olvido. Tras el desastre de Rocroi, el mundo no se detuvo, pero algo en el alma de España se quebró para siempre. Los tercios no desaparecieron de la noche a la mañana, siguieron combatiendo durante décadas en los Pirineos, en Italia, en el Nuevo Mundo. Pero el aura de invencibilidad se había desvanecido, y con ella, esa confianza ciega que hace que un hombre sea capaz de asaltar el infierno solo porque su capitán se lo ordena. Imaginaos ahora a esos veteranos que sobrevivieron a la carnicería.
Hombres que habían pasado 30, 40 años sirviendo al rey. Regresaban a una España que les resultaba extraña. Las plazas donde antes se reclutaban voluntarios con tambores y promesas de gloria estaban ahora silenciosas. El país estaba exhausto. Los campos, antes llenos de vida, estaban yermos. La gente miraba hacia otro lado cuando pasaba un soldado lisiado. Es la eterna tragedia del guerrero. Eres necesario cuando el enemigo está a las puertas, pero eres un estorbo cuando llega la paz y hay que reconstruir sobre las cenizas. Muchos de esos hombres terminaron sus días en los rincones más oscuros de las ciudades. Los verías en las tabernas de mala muerte de Madrid, apoyados en una mesa pegajosa, con una mano en la jarra de vino barato y la otra acariciando instintivamente la empuñadura de una espada que ya no tenía filo. Eran sombras de un imperio que se negaba a aceptar su crepúsculo. Se les llamaba capitanes de fortuna o, más tristemente, pobres vergonzantes. Hombres de una altivez insoportable que preferían morir de hambre antes que pedir limosna, porque su orgullo era lo único que el tiempo no les había podido arrebatar. A menudo me preguntáis, o os preguntaréis a vosotros mismos. ¿Para qué sirvió tanto sacrificio? ¿Para qué tantas picas rotas y tantos jóvenes enterrados en el barro de Flandes? ¿Solo para que un imperio se desmoronara de todos modos? Si miráis solo el resultado político, la respuesta es amarga. España perdió su hegemonía. El centro del mundo se desplazó hacia el norte. Pero si miráis el alma humana, la respuesta es otra. Los tercios crearon una forma de ser. Forjaron un carácter que todavía hoy, aunque no lo sepamos, llevamos grabado en los huesos. Ese no rendirse ante la adversidad, ese humor negro frente a la tragedia, ese escepticismo ante los que mandan pero no sangran. Todo eso viene de ellos. Es el legado del estoicismo hispano. La comprensión de que la vida es dura, a menudo injusta, y que lo único que puedes controlar es tu propia conducta. No puedes evitar que el cañón dispare, pero puedes decidir no cerrar los ojos cuando lo haga. Eso es lo que nos enseñaron esos hombres. Y hablemos de esa desconfianza hacia el poder, tan propia de nosotros. El soldado del tercio sabía, mejor que nadie, que los políticos y los cortesanos eran sus peores enemigos. Mientras ellos morían de frío en una zanja, en Madrid los nobles se gastaban el dinero del sueldo de los soldados en fiestas y encajes. Esa brecha entre el hombre que trabaja y lucha en la frontera y el burócrata que decide su destino en un despacho cómodo. Esa es una verdad que no ha cambiado en 500 años. Los tercios fueron los primeros en aprender que la patria no es el gobierno, ni es el rey, la patria es el hombre que tienes al lado, sufriendo lo mismo que tú. Hoy vivimos en una época de cristales finos y palabras huecas. Nos rodea una comodidad que nos ha vuelto blandos, una sociedad que huye del dolor como si fuera un pecado. Miramos a los tercios y nos parecen bárbaros, fanáticos o locos. Pero a veces, cuando la vida nos golpea de verdad, cuando perdemos un negocio, cuando la enfermedad entra en casa, cuando el mundo que creíamos seguro se tambalea, es entonces cuando buscamos ese acero antiguo. En esos momentos, no buscas a un político que te prometa utopías. Buscas el espíritu de aquel piquero de Rocroi. Buscas la fuerza para decir: no me voy a mover de aquí. Buscas la dignidad de quien sabe que, aunque pierda la batalla, no ha perdido su alma. Los tercios españoles fueron la última gran infantería de una era donde el combate aún era algo personal, cara a cara, donde podías oler el miedo del otro y el otro podía oler el tuyo. Con ellos murió una forma de entender la guerra, pero también una forma de entender la hombría. No esa hombría de cartón piedra que se vende hoy, sino la verdadera. La de la responsabilidad, el silencio y el sacrificio por los tuyos. Cerrad los ojos una vez más. Imaginaos que el fuego se apaga y solo queda el frío de la noche. Allá afuera, en las llanuras de la historia, las sombras de los tercios siguen marchando. No buscan vuestra lástima. No buscan vuestros monumentos. Solo buscan que no olvidéis la lección que pagaron con su sangre. La lección es simple, amigos. El mundo os intentará romper 1000 veces. Os rodearán, como en Empel os traicionarán, como antes de Rocroi os olvidarán,
como a los veteranos en las calles de Madrid. Pero mientras guardéis dentro de vosotros esa pequeña chispa de honor, mientras no bajéis vuestra pica personal ante la deshonra, seguiréis siendo invictos. Porque un hombre solo es derrotado cuando él mismo acepta la derrota en su corazón. ¿Y nosotros? Nosotros somos de una estirpe que no sabe cómo hacer eso. Descansad ahora. Dejad que estas sombras os acompañen en vuestro sueño. Que el peso de la historia no os abrume, sino que os sirva de armadura para el día de mañana. Porque mañana, al salir el sol, cada uno de nosotros tendrá su propia batalla que librar, su propio camino español que recorrer. Y recordad, cuando el humo lo cubra todo y no veáis el camino. Contad los muertos, pero nunca entreguéis la bandera. Buenas noches, caballeros. Que el sueño os sea leve y el honor os sea eterno.